a concentrar en ponerme al día. Creo que los de las últimas dos clases no los he subido al campus. O sea, esto es una tarea porque los tengo que bajar, pasarlos a YouTube. Bueno, entiendo que quizás para ustedes, no sé, si alguien mira los videos en el celular, una pregunta, pero es porque yo no lo he hecho. ¿Es más fácil si el video está en YouTube o si está en el Drive y se ve bien? ¿Alguien tiene la experiencia? ¿Alguien me puede contar su experiencia? Melissa dice que los del Drive se ve re bien, o sea, se abre perfecto. Yo para no complicarme la vida con los videos en YouTube. O sea, lo que hace en YouTube es que, bueno, para hablando en YouTube es más cómodo. Daniel dice que, bueno, gracias por los comentarios, la verdad que para saber si valía la pena o no tomarme el trabajo de subirlo a YouTube. Entiendo que la ventaja de YouTube también es que es algo, el concepto de robusto, digamos, es difícil que se caiga, si están ahí pueden acceder desde cualquier lugar. Y si están en el drive de mi cuenta de Fuba, no sé, puede caer. Matías dice que YouTube consume más datos. Bueno, buenos comentarios, la verdad que no lo había pensado. Entiendo que en algún momento habían dicho con el tema de la pandemia, si uno accedía a sitios académicos, no se le iban a cobrar los datos, así que, bueno, trataré en lo posible de mantener ambos sistemas. Lo que sí, los videos del Drive quizás en algún momento los borre, no sé. Pero bueno, esto es para el otro cuatrimestre. Bueno, vamos a retomar un poco la idea de transferencia de masa. Vamos a deducir la ecuación diferencial para una especie, ¿sí? Habíamos hecho en su momento, cuando vimos balances macroscópicos, balance macroscópico global, digamos, para la masa total y después para las especies, que en sí esencialmente es el término de generación el que aparece en los balances, que cuando yo analizo toda la masa, sé que la masa se conserva, entonces la masa de todo un sistema no puede variar. Lo que vamos a hacer es introducir a esos balances el concepto de difusión que habíamos comenzado a ver la clase pasada. Yo entiendo que ustedes están con la cabeza, no todos, todavía con calor, con la parte de mecánica de fluido, los que tienen la semana que viene a hacer el recuperatorio. Así que mi idea es, con la clase pasada y la de hoy, que tengan una primera noción, una primera idea para cuando volvamos, digamos, después, no la semana que viene, la otra, piensen que la semana que viene va a haber clases el miércoles, porque el viernes es feriado y el miércoles es el recuperatorio. Así que vamos a retomar recién la otra semana, creo que es la segunda, sería tercera semana de julio, y como para que puedan arrancar la práctica con alguna base, y en la teoría vamos a ir viendo distintos ejemplos. Así que vamos a ir retomando definiciones y lo vamos a hacer, digamos, con calma. Lo digo para que no, si se sientan perdidos o demás, me lo digan o vamos un poco más despacio. Para que no sea eh, como que estén, digamos, viendo algo y no entiendan nada, que es lo que me preocupa. Porque el tema de masa tiene su complejidad y hoy es un poco, preparé unas diapositivas nuevas haciendo hincapié en esa diferencia con respecto a lo que pudieron ver en mecánica de fluidos en la parte de calor. Bueno, ahora sí. Ya termino de acomodar acá mi conjunto de ventanas para poder ver el chat por si alguien hace una pregunta. Y vamos a ir pasando la diapositiva. ¿Qué tengo en la pantalla? Bueno, un cubito, recuerden, sistema de coordenadas cartesianos, X y Z, elijo como un volumen de control, un volumen donde voy a hacer un balance.
la idea es que como ese volumen lo voy a tender a cero, o sea, el balance va a terminar siendo un balance diferencial y no un balance macroscópico. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer entradas menos salidas más el término de generación o consumo, me va a dar la variación en el tiempo, la rapidez con que varía la masa de un compuesto dentro de ese volumen. ¿Damián? Jimena hace una pregunta. Difusión en sólidos quedó en pendiente, lo voy a dar después, por eso voy a ir medio alternando las diapositivas. Sí, quedó pendiente, pero cuando veamos el ejemplo del aplicar las ecuaciones a difusión en sólido, repaso los conceptos. Buenísimo, sí. Vamos a ir un poco alternando. Sí, lo tengo pendiente que quedó, digamos, tengo presente que quedó pendiente ese tema. Bueno, vamos a trabajar con una mezcla, pensamos en una mezcla binaria, o sea, hay más de un compuesto, A, B, C, y vamos a hacer el balance, ¿sí? La rapidez neta, la tasa, el flujo de A más la producción de A que puede haber en el volumen de control, es decir, el flujo de A tiene que ver con lo que entra menos lo que sale en forma neta, digamos, ¿no? Esa diferencia. El otro término a tener en cuenta va a ser, y que esta es la principal diferencia cuando me enfoco en el balance de un solo componente, es que puede haber una producción o un consumo, ¿no? O sea, va a haber una velocidad de reacción. Se puede generar masa de A por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Este término RA que llamamos así como velocidad de reacción de la especie A, o sea, lo que me va a dar es la generación o consumo, y en el balance vamos a poner más RA, el símbolo va a estar, el signo, o sea, va a estar dado por si esto va a ser negativo o positivo, ¿no? Recuerden que cuando ustedes después lo apliquen a un balance donde hay una reacción A que da B, está relacionado con el coeficiente estequiométrico, lo cual es negativo para los reactivos y positivos para los productos. Bien. Esto no es más que en la cara delta I, delta Z de mi cubito, multiplicado por N, recuerden, el N, chiquitito, minúscula, es flujo másico, masa de A por unidad de área por unidad de tiempo, que entra en la cara X. Y tenemos la salida en la cara X más delta X, o sea que esa masa por unidad de área multiplicada por la área me va a dar la masa por unidad de tiempo que entra del lado X y sale por el lado X más delta X, la de los otros 4 lados, digamos, la cara delta X, delta Z, delta X, delta Y. O sea, estos términos ya estamos acostumbrados a verlos, son entradas menos salidas. Lo que tenemos que agregar para este balance es la generación. Como este R sub A es el consumo o generación de A por unidad de tiempo, por unidad de volumen, para que me dé la masa de A que se creó, se consumió, lo tengo que multiplicar por el volumen. Y todo este balance, ¿sí? Entrada menos salida más generación, dicho así, tiene que ser igual a lo que llamamos acumulación, desacumulación, incremento, decremento, el nombre que ustedes le quieran dar. Para mí siempre es una variación en el tiempo, por eso también es, o una rapidez de variaciones, como una velocidad en la cual A aumenta, digamos, o disminuye en ese volumen. Bueno, simplemente esto es bastante algebraicamente sencillo, ¿no? Dividimos por el del delta B infinitesimal, delta X, delta Y, delta Z, aplicamos límite y llegamos a la ecuación diferencial del balance de masa. Estas ecuaciones son sencillas, pues son fáciles de recordar. Tenemos la variación en el tiempo, la derivada temporal, el término de la velocidad de reacción por unidad de masa, por unidad de tiempo, por unidad de volumen, y el asociado a los flujos de entrada y salida. Recuerden que usamos letras minúsculas, o sea, en este caso n minúscula, para indicar que estamos en base másica.
Reagrupando esas tres derivadas en las tres direcciones espaciales, ¿sí? Recuerden que eso es el gradiente o divergencia. ¿Qué sería en este caso? Piénsenlo, divergencia, muy bien. Acá faltaría, voy a ver, ¿sí? O sea, estamos diciendo que es un vector, la divergencia de otro vector que es el flujo. Está hay un error de tipeo que a veces uno lo odia, pero no es tan... a veces creo que se puede generar confusión. Ténganlo presente eso, ¿sí? Divergencia de los flujos de A más el término de reacción. Si comparamos con la ecuación de continuidad, o sea, el balance de masa de forma diferencial para la masa total, ¿sí? Lo que podemos ver es que, bueno, cuando tenemos la masa total no hay un término fuente o sumidero, o sea, un término que genere o consuma masa, y tenemos, por otro lado, lo relacionado a la variación temporal y la divergencia de flujos, flujo de masa, nada más que el N hace referencia a el flujo del componente A. Bueno, en un sistema binario, si yo sumo las ecuaciones diferenciales para A y para B, o sea, no es más que el balance de A y el balance de B en ese cubito diferencial, cuando yo sumo, ¿qué tiene que pasar? Bueno, me va a dar la variación temporal de la masa total. O sea que esta ecuación yo la puedo relacionar con la ecuación de continuidad. Y como la masa no se crea ni se destruye, la conclusión es que la sumatoria de las reacciones tiene que dar 0, ¿sí? La sumatoria de las reacciones tiene que dar 0. En un sistema que A da B, lógicamente, o que B da A, va a haber, va a estar el coeficiente estequiométrico relacionando una velocidad con la otra y de esa manera se anula. En conclusión, si parto de la ecuación diferencial de masa para la especie A o para todas las especies presentes, al sumarlas, llego a la ecuación de continuidad, lo cual es lógico, y eso también lo que me dice es que la sumatoria de todas las reacciones individuales tiene que ser 0, o sea, la masa total se tiene que conservar. Bueno, ¿cómo llegamos a el balance en base molar? Bueno, es el mismo procedimiento. Recuerden que es un balance, pero ahora no de masa, sino de moles. Vamos a definir una velocidad ahora con R mayúscula para diferenciarla de la R minúscula que era en base másica, esta es en base molar, o sea, moles de A por unidad de tiempo, por unidad de volumen. Y del mismo modo que hicimos antes, en el mismo cubito, analizamos los moles que entran, los moles que salen para cada una de las caras de ese volumen, y vamos a tener un término de generación o consumo que va a ser esa velocidad con R mayúscula que me va a dar, multiplicada por el volumen, los moles que se generan de A en este caso. Nuevamente me va a quedar acá la divergencia del flujo molar ahora de A, ¿sí? N grande, mayúscula, hacemos referencia a flujos de envase molar. Y ya no tenemos densidades, sino ya podemos hablar de las concentraciones, o sea, moles por unidad de volumen. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia al sumar los balances individuales de todas las especies cuando yo planteo los balances en base molar? Que los moles no se conservan, o sea, lo que se conserva es la masa, pero yo puedo tener una reacción que un mol de un compuesto me genere 2 moles de otros compuestos, o 2 moles se unan para dar
un solo mol, ¿no? O sea, salvo que la reacción sea A más B que da D más C, o sea, que la cantidad de moles de un lado y del otro de la reacción sea la misma, en caso general, digamos, la cantidad de moles no se conserva. Entonces, cuando yo hago la sumatoria, a diferencia del balance global de masa, el balance global de concentraciones, esta sería la concentración total, todos los moles de todas las especies, moles de A más moles de B más moles de C, por unidad de volumen, bueno, su variación con el tiempo va a estar relacionada con la divergencia del flujo total ahora, o sea, de los moles totales, y acá sí va a haber un término que, bueno, si hay dos especies, sistema binario, va a ser RA más RB, pero va a ser la sumatoria de las velocidades en base molar de todas las especies presentes. Y esta es la principal diferencia que en la ecuación diferencial molar para todas las especies, o sea, en base molar, sí puede haber un término fuente relacionado con la variación de moles en la reacción. Muy bien, estas son las ecuaciones con las cuales ustedes van a arrancar, ¿sí? Es el balance diferencial para la especie A en base másica, el balance diferencial para la especie A en base molar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, estas ecuaciones diferenciales, tanto la de la base molar como la de la base másica, señalaría al revés, ¿no? Base másica, base molar, es una expresión general. Lo que tenemos que incorporar una expresión para los flujos. Y lo que vimos en la clase pasada, que nosotros podíamos relacionar el flujo molar o másico de A con una parte difusiva y una parte que tiene que ver con el movimiento de todos los componentes, o sea, definirse como una parte convectiva. Y esta parte es la ley de Fick, y el análisis, esto bueno, se lo tienen presente de la última clase, entre la definición de la ley de Fick y partiendo de la definición de las velocidades, bueno, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en conducción, el término del flujo, bueno, tiene dos partes. Bien, entonces, ¿qué hacemos en transferencia de materia? Esto es bastante general. Lo que hacemos es, al flujo total de la especie A en base másica, ¿sí? Lo vamos a representar por la parte difusiva. No me gustó ahí lo que puse, voy a hacerlo con mi minúscula, donde me aparece la ley de Fick más, si se acuerdan, si esto es A, la otra parte tenía que ver con la concentración de A por la velocidad total del sistema, entonces es la parte convectiva. Reemplazamos esta expresión del flujo dentro de mi gradiente no, de la divergencia, y obtengo la ecuación diferencial, pero ahora ya incorporando los efectos de la fuerza impulsora por gradientes, esto sí es gradiente de concentraciones, y el efecto convectivo. Bueno, a ver, tengan presente esto, que esta parte acá es Fick. Ese flujo era con respecto a ejes móviles, ¿sí? Es así como se define. Y esta parte es la parte, vamos a llamarla convectiva,
que es el flujo, la diferencia, digamos, entre el flujo total de A y la parte de la ley de Fick, que al sumarlo me daría el N, que es el flujo con respecto a ejes fijos. Bien. Entonces, presente. Este es mi balance de materia para el componente A. Generalmente yo voy a partir de esta ecuación. ¿Qué va a pasar? Si estoy en estado estacionario, esto se me simplifica. Si no hay reacción química, esto se me simplifica y me voy a quedar solo con este término. Después, en este término, reemplazo por la expresión de flujo neto de A que vimos, entre la relación entre la componente difusiva y la parte convectiva, y a partir de ahí, yo trabajando la ecuación diferencial que me queda, puedo resolver problemas de transferencia de masa, a la cual tengo que agregar condiciones de contorno. Ese sería el caso más sencillo. Hay que tener presente otras simplificaciones que podemos hacer. Voy a borrar esta parte que puse acá. Y tiene que ver con que en general, y más en nosotros, vamos a trabajar con sistemas con propiedades constantes. O sea, la difusividad en general la vamos a considerar constante, la densidad total o la concentración total la podemos considerar constante. En el caso de la concentración, si tenemos un gas, ¿sí? Si lo consideramos como un gas ideal, si la temperatura y la presión es constante, la concentración es constante. O sea que esta parte la podemos sacar fuera de la derivada, que representa el operador nabla con la divergencia, y me va a quedar la ecuación diferencial para la base másica o para la base molar escrita de este modo, donde me aparece ahora una derivada segunda que tiene que ver con el operador nabla, ¿sí? O sea, lo que me aparece es el laplaciano. Recordemos que esto es gradiente de la fracción másica, gradiente de la fracción molar, por lo tanto el producto escalar o producto interno entre, esto no es un vector, es el flujo total de todos los moles, para toda la masa en el N chiquito y el N grande todos los moles, o sea, a lo que voy es que esto es un escalar. ¿Sí? Y esto también es un escalar, porque lo que tengo es la derivada segunda de un escalar. Recuerden que el operador, el laplaciano, me generaba un escalar. Y de esta manera, estas son las ecuaciones escritas, digamos, ya reemplazadas la ley de Fick, o la expresión de los flujos netos de los componentes. Y en ese caso, puedo seguir simplificándola si no tuviera reacción química, que es lo que decimos acá, o si no hay variación en qué, en la masa, en los flujos de entrada y salida, ¿eso qué es? Que estamos en estado estacionario, entre moles. Hay que tener cuidado con el caso de los moles totales, que podrías estar en estado estacionario, pero si hay una reacción homogénea, los moles que entran pueden ser distintos a los moles que salen. ¿Sí? O sea, haciendo esas simplificaciones llegamos a una expresión de la derivada de las concentraciones, ya sea en base másica o en base molar, que ¿a qué les hacen acordar? Vamos a pararnos en esta. A ver, quiero que la comparen con una ecuación que vieron en la parte de transferencia de calor. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa ecuación? Sí, en lugar de tener ahí en esta expresión, la fracción molar, tendríamos la temperatura. Si tuviéramos acá temperatura.
¿Cómo se llamaba esa ecuación? Donde me aparecía la derivada segunda. Busquen, googleen, como quieran. Si tengo la derivada primera, el Q, el flujo, era igual a menos K, la conductividad térmica, por el gradiente de la temperatura. Esa era la ley de Fourier. La estoy confundiendo. Ahora, cuando me aparecía la derivada segunda, tenía otro nombre, otro nombre. También era una ley de Fourier, pero se le daba un nombre especial, digamos. ¿Se acuerdan? La segunda ley de Fourier, ¿para qué casos lo aplicáramos? O sea, en general nosotros en calor trabajamos con sólidos y aparece cuando la derivada con el tiempo no es nula, o sea, cuando queremos calcular los tiempos de calentar o enfriar un sólido, ¿se acuerdan? Eso era la segunda ley de Fourier. Sofía, la ecuación del calor en sí, en general, bueno, sí puede ser que algunos la llamen como ecuación del calor o segunda ley de Fourier, perdón. A lo que voy es a eso, por eso me confundo. En calor tenemos la ley de Fourier y la segunda ley de Fourier que tiene que ver con la derivada temporal de la temperatura. En masa, igual, la ley de Fick es la relación entre el flujo de materia y la derivada, o sea, el gradiente, y cuando la expreso de esta forma y llego a la derivada segunda, se conoce como segunda ley de Fick. O sea, y si... Bueno, acá le hago el comentario y después lo vamos a volver a ver. Si estoy diciendo que esta expresión, que yo estoy acá remarcando, matemáticamente es igual a la que vimos en calor. ¿Se acuerdan que para calor hicimos algunos ejemplos y después terminábamos en unos gráficos que están en el compendio? Si yo les decía, bueno, a ver, tengo una esfera que sumerjo en agua caliente, en cuánto tiempo la temperatura en el centro de la esfera llega a 60 grados y la temperatura exterior es 100, ¿sí? Como la ecuación diferencial es la misma, las soluciones desde el punto de vista matemático son las mismas, o sea, las mismas gráficas esas que ustedes vieron permiten calcular ahora un problema del tipo: tengo una papa cortada en forma perfectamente esférica que la coloco en una solución con sal a una determinada concentración. ¿En cuánto tiempo la concentración de sal en el centro de la esfera de esa papa va a llegar a tal valor? En un caso es transferencia de calor, en el otro es transferencia de masa, pero bajo ciertas hipótesis, que es lo que hemos nombrado anteriormente, que no haya reacción química, en sí también que no haya un flujo neto total de masa en el sistema. En realidad sí, eso está asociado, vamos a ver ejemplos. No tenemos, como es la difusión de la sal, cloruro de sodio, dentro de un sólido, digamos, no hay una velocidad, no es un fluido que se mueve, la papa. El fluido lo tenemos afuera, pero no dentro de la papa. Entonces, en este caso, la transferencia de masa se simplifica a esta ecuación y vuelvo a la idea, es análoga a transferencia de calor. O sea, cuando vieron todo lo que es transferencia de calor en forma no estacionaria o no permanente, cuando queremos aplicar problemas para transferencia de masa, en forma general, bajo esas simplificaciones, tienen las mismas soluciones. O sea que, sabiendo plantear el problema, después la solución es la misma. O van a la tabla, o se acuerdan a las series, y de esa manera pueden resolver el problema. Bueno, lo que hay que aprender en la parte de transferencia de masa es a identificar, además de la ecuación, las simplificaciones que yo tengo que hacer. O sea, el procedimiento, la forma, la metodología que ustedes tienen para resolver los problemas es la que adquirieron en mecánica de fluido. Partimos de las ecuaciones diferenciales que están en el compendio y empezamos a tachar los términos
Y de esa manera, bueno, si estoy en estado estacionario, sé que no va a haber derivada con el tiempo. Si tengo geometría 1D, se me van a simplificar un montón de derivadas espaciales. Voy a ir simplificando la ecuación diferencial. Y lo que tengo que aprender a identificar ahora es, bueno, cuáles van a ser las condiciones de contorno. En las condiciones iniciales, bueno, es el caso que les dije recién, caso de que tuviera que hacer, por ejemplo, el ejemplo que le di la papa, o algún tratamiento con materiales, por ejemplo, incorporar carbono a un acero. Eso también se puede abordar de este modo. Y bueno, y el manejo de las condiciones de contorno es similar a los que vieron en calor, pero vamos a ver que tenemos que, más que todo, cuando tenemos interfaces, líquido, gas y demás, ahí vamos a aplicar conceptos que ya aprendieron en otras materias en cuanto a equilibrios de presiones de vapor, solubilidad y demás. Pero vamos a ir viendo cuando veamos cada uno de los ejemplos. Bueno, hasta acá lo esencial es el planteo del balance, este balance diferencial para abordar la resolución del problema de transferencia de masa. Entonces ahora sí, voy a dejar acá este PDF y voy a saltar a otro. Voy a dejar de compartir, un segundito. Bueno, lo que yo preparé para hoy es lo que sería el abordaje del problema de transferencia de masa más simple, haciendo una analogía con lo que vimos en calor. O sea, si yo les digo en calor, el caso más simple que vimos sería de conducción en sólidos, ¿sí? Conducción en una pared plana, y en ese caso, ¿se acuerdan cómo era la solución del perfil? El perfil de temperaturas para una pared plana. Si yo tenía era lineal, o sea, era la ecuación de una recta. Bueno, vamos a ver qué pasa en masa. La idea es tener muy en mente ese ejemplo. Yo ahora voy a hacer una introducción recordando lo que vimos en transferencia de calor. Entiendo que ustedes ya esa parte la deberían manejar, es bastante sencilla. Las ecuaciones diferenciales son sencillas. Ahí está. Bueno, entonces recordemos, tengo una pared plana, la cual voy a tratar de analizar el perfil de temperaturas, ¿sí? ¿Se acuerdan? A lo largo de este espesor. ¿Sí? Entonces voy a definir coordenadas X, la temperatura la voy a graficar en el eje Y. ¿Cuál es la ecuación de la cual yo parto? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál tendría que encontrar si yo quiero encontrar el perfil de temperaturas? ¿A partir de cuál parto? Y después voy simplificando. Pero ¿cuál es la que tendría que elegir? ¿Voy al compendio o a lo que vieron en teoría? La ecuación de la energía en base de la temperatura, balance de energía. Ahí está. Eso es lo que estoy mostrando en la pantalla. El planteo del problema, si ustedes se acuerdan, era pensar que una de las placas, sí, o mejor dicho, uno de los planos, ¿sí? La pared está compuesta, digamos, por este lateral y este lateral. Toda ese plano estaría a una temperatura T1, yo lo voy a llamar plano 1, y voy a decir que esa coordenada está en X1. ¿Sí? Acá
x1 podría ser 0, no importa, está en un x1. Y lo otro que voy a decir es que la otra, del otro lado de la pared, todo ese plano está a T2. Entonces tengo plano 1, plano 2, T1, T2, T1, T2 son constantes. Acá está graficado precisamente T1 por arriba de T2, pensando que T1 está a mayor temperatura que T2. Entonces, como ustedes bien me resolvieron, me comentaron recién, la solución sabemos que va a llegar a un perfil lineal, a una recta. A ver, ¿cuáles eran las hipótesis? Estado estacionario. Ese estado estacionario, pues yo estoy pensando que a este sólido lo estoy poniendo, digamos, de un lado a algo en contacto con T1, que lo puedo mantener a esa temperatura, y del otro lado a T2. Conductividad térmica constante. T1 y T2 son constantes. Sistema 1D. A ver, para decir que el sistema es 1D, que lo que en sí lo que quiero decir es que solo voy a considerar el flujo de calor en el sentido X, o sea que el calor va a ir desde X1 a X2. ¿Se acuerdan desde el punto de vista geométrico qué teníamos que decir? Digamos, si a esto lo llamábamos L, y a esto W, y a esto, no sé, cualquier, J, no, L, W, no se me ocurre una letra para... Acá usábamos la E de espesor, pero bueno, vamos a hacer así. Esto es E y esto es L. Desprecio condiciones de borde. En realidad, no sé si es decir condiciones de borde. Lo que estoy diciendo es que las condiciones en los bordes, en los bordes de alejado, digamos, esto L es mucho más grande que E, W es mucho más grande que E, entonces desprecio las condiciones en los extremos más que en los bordes. Porque hablar de borde a veces habla de condiciones de borde de la ecuación diferencial, ¿no? El sólido isotrópico también. Eso es importante, pero al decir que K es constante y que estoy en un sistema 1D, ya no me importa mucho eso porque, bueno, solo voy a considerar la dirección en este lado, digamos, no me va a aparecer otro K. Pero bueno, es otra hipótesis a colocar. Bueno, tengan presente eso, recuerden, bueno, entiendo que lo tienen en mente. Entonces, ¿qué simplificábamos de la ecuación diferencial? Estado estacionario, todas las derivadas con el tiempo. ¿Y por qué si puedo simplificar estos dos términos? A ver, recordemos, este término que representa y este término que representaría. Este es el que ustedes más vieron y está relacionado con ¿qué? Con los esfuerzos, generación de calor interna. Muy bien, por esfuerzos viscosos y demás. ¿Por qué se puede simplificar? No hay fluido. ¿De acuerdo? O sea, mi dominio, mi volumen de control es un sólido. ¿Sí? Sólido. O sea que eso también tendría que ponerlo en la hipótesis. Es decir, la transferencia se da en un sólido, la velocidad dentro del dominio que estoy estudiando, mi volumen de control, es cero. Como la velocidad es cero, esto se va a anular, la presión y temperatura y la densidad del sistema también es constante, o sea que este término también se anula. Y me queda entonces que lo que dijimos recién un poco, ¿no? Asociado con masa, la presencia de la divergencia de Q. En conclusión, lo que me queda para el sistema estacionario es que la divergencia de Q es cero, pensando en un sistema en 1D, o sea, solo la condición en X. La ecuación diferencial, bueno, esto ya es más matemático, pero no importa, es tenerlo claro, ¿no? Me queda una derivada con la D, no es una derivada parcial, es una derivada en la dirección X, porque el Q solo dependería de X, pero, como estoy en estado estacionario, esta derivada es cero, o sea, eso implica que el flujo, ¿sí? Q chiquito es flujo, en la dirección X de energía, es constante, ¿sí? Lógicamente, si yo haría el balance macro, también llegaría a la conclusión de que el Q grande es constante. El Q grande sería el caudal, ¿sí? Y esto se da
¿Por qué? Generalmente en estado estacionario lo que yo tengo es que el Q grande, lo que sería mi caudal, va a ser constante. Si el área que va atravesando el calor es constante, en ese caso también el flujo es constante, ¿sí? O sea, el estado estacionario siempre tener presente que lo que me está indicando es que no puede haber acumulación de calor en ningún lado. Para que el flujo sea constante, lo que tengo que ver es que el área que va atravesando ese calor sea constante, y en esta geometría se da. No así en geometrías esféricas o geometrías cilíndricas. Pero muy bien, es así como nosotros planteamos el problema, y acá aparecen la ley de Fourier y la segunda ley de Fourier. La ley de Fourier, ¿qué hago yo? Bueno, yo sé que esto ahora es constante, esto es constante. Podría partir de esta ecuación diferencial para hallar mi perfil, o podría partir de esta, ¿sí? O sea, lo que yo sé que estoy en estado estacionario, con lo cual, digamos, yo sé que Q sub X es constante, o sea, puedo partir de esta ecuación diferencial acá, o podría partir de esta ecuación diferencial. Estas son cuestiones de resolución de ecuaciones diferenciales que ustedes manejan con toda la matemática que han visto en los años anteriores. Sí, un poco quería hacer hincapié o recordar esto, porque uno cuando plantea el problema acá en fenómenos, bueno, hay que saber hacer esto. Y después cuando llegas a la ecuación diferencial, en realidad puedes tener distintos caminos, ¿sí? Recuerden que yo podría en algunos casos poner una condición de simetría o considerar los dos lados para las condiciones de borde y demás, digamos. A veces, una vez que yo planteo la ecuación diferencial y llego a cosas como esta, después el camino lo pueden elegir ustedes según cómo les resulte más cómodo. En este caso, si yo parto de la ecuación diferencial de la ley de Fourier como Q sub X, es constante pero es una incógnita en principio, yo no lo conozco. K es un dato, y los otros datos que serían las condiciones de borde, que en X1 este 1 y en X2 este 2. Bueno, aplicando esas condiciones de borde llego a mi, mi valor de ¿qué? De flujo. Yo puedo decir que el flujo de calor que atraviesa esta pared va a ser igual a menos la conductividad térmica por la diferencia de temperatura. T2 menos T1 es negativo, con el negativo de acá va a ser positivo esto, ¿sí? X2 es mayor que X1, esto no es más que la pendiente de la recta, ¿verdad? Bueno, llego a la solución a la expresión de la recta que figura ahí arriba. Bueno, a ver, pregunta. En este ejemplo, lo que está fijo es la temperatura de un lado y la temperatura del otro. O sea, yo el problema lo puedo plantear como que tengo dos planos, donde las temperaturas son conocidas, T1 y T2, y lo que quiero determinar es cuál es el perfil. Para estas hipótesis, el perfil va a ser lineal. Y acá obtengo la ecuación de la recta. ¿Mm? Ahora, fíjense, si yo cambio la conductividad del material, ¿ese perfil cambia? ¿La pendiente solo? Si cambia la pendiente, cambia todo el perfil, porque el perfil va a estar determinado con T1 y T2. Si yo cambio la conductividad del material, el perfil de temperaturas siempre va a ser el mismo, no hay modo, porque T1 y T2 está fijo. Con todo esto que deduje, más que todo esta condición acá, que la derivada segunda es cero, o sea que el perfil de la temperatura, viéndolo matemáticamente como una función, esa temperatura es una recta. Y si es una recta y va a pasar por T1 y por T2, no hay modo que tenga una pendiente distinta. O sea, si yo cambio la conductividad, fíjense que acá, véanlo acá, en el perfil de temperaturas, Tx,
Tx, o sea, el valor de T para cada valor de X, no depende de la conductividad. Es una recta que va a depender de T2 y T1. O sea, fijada T1 y T2, ahí voy a tener distintas posibilidades de pendiente. Ahora, si yo en cambio le digo, bueno, pero el calor transferido de un lado al otro sí depende de tanto de T2 como T1 y de la conductividad. ¿Eh? Pero analicen que si yo les pregunto el perfil es una recta y va a depender de T1 y T2. Si el sólido es un plástico o es un metal, este perfil va a ser el mismo, porque esto está T1 y esto está T2, sé que tiene que ser lineal, pero si yo pongo un plástico, ¿sí? Y podrían pensar que acá tengo hielo y del otro lado tengo, bueno, a ver, T1 agua caliente, tengo agua en ebullición, y del otro lado tengo agua con hielo que la mantengo, pensemos, a 0 grados. Si acá pongo un metal, el flujo va a ser mayor porque la conductividad es mayor. Ahora el perfil va a ser 100 menos 0. Si yo pongo un telgopor, el perfil va a ser 100 menos 0, pero el flujo que va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque la conductividad del tergopol, del plástico, es mucho menor. Estoy hablando de que la diferencia es la misma. ¿Sí? O sea, noten eso. ¿Sí? El perfil, cuando hablo de perfil de temperatura, solo depende de T1 y T2, y si analizo el flujo, sí, el flujo va a depender de la conductividad. ¿Y qué importancia entonces tendría? Bueno, si yo pongo agua caliente y agua fría, si tengo un sólido conductor o un sólido no conductor, el efecto es la transferencia de calor entre un lado y el otro. O sea, voy a poder transferir mucho más calor si el material es un buen conductor. Bueno, esto en mente, por favor, porque ahora vamos a hacer lo mismo, pero para masa. O sea, la idea es que haciendo una analogía, tratemos de ver qué pasa con la transferencia en masa. Bueno, recordemos un poco estas definiciones. Este grafiquito acá me parece que es el que tienen que tener en mente, porque tiene que ver con la definición. Nosotros teníamos en un sistema, puede haber que en las moléculas B siempre vamos a tener un sistema binario, ¿sí? Un sistema binario, o sea, dos compuestos. Porque si tenemos más de dos compuestos se va a complicar y en realidad no se ve, es para un curso quizás de posgrado del área de masa. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar en sistemas binarios, se puede, a veces si el sistema, por más que tenga más compuestos, es muy diluido, se puede hacer alguna aproximación. Bueno, recordemos, tenemos un eje de coordenadas fijo, si yo me paro en ahí como el que ve el sistema, vamos a tener las moléculas de B que se mueven con una velocidad, las moléculas de A o el compuesto A que se mueve con una velocidad A, y el sistema, el todo, la suma de A y B, va a tener una velocidad que en este caso sería una velocidad molar media, pesada con las fracciones molares, y que va a ser un valor intermedio. Y a lo que nosotros relacionamos o asociamos con la ley de Fick es a la diferencia. ¿Sí? Si yo me paro en un eje que se mueve a esta velocidad, lo que voy a ver es que las moléculas de B van para allá y las moléculas de A van para acá. Y esta velocidad, y como tengo una velocidad, voy a poder relacionarlas con el flujo, las puedo asociar a la ley de Fick. Voy a borrar esta parte de acá arriba, entonces voy a continuar. Recordemos, ley de Fourier, ley de Fick. Fíjense que, y por eso volvemos al concepto de analogía entre los tres fenómenos que vemos, cantidad de movimiento, calor, masa. La ley de Fourier es un flujo por una constante, la fuerza impulsora es, perdón, el flujo va a ser proporcional a una constante y al gradiente de temperatura, o sea, la fuerza impulsora es
la diferencia de temperaturas. El menos tiene que ver porque el sentido del flujo va a ser en el sentido inverso del gradiente, o sea, de mayor a temperatura a menor temperatura. Lo mismo para la parte de la ley de Fick. El flujo, en este caso en base molar, es una constante que tiene que ver más que todo con la difusividad, la concentración es un valor constante, y el gradiente es de las fracciones molares. Si la concentración es constante, o sea, si estoy a presión y temperatura constante, esta concentración la puedo incorporar dentro de la derivada y ahí la expresión de la ley de Fick me queda como el gradiente de concentraciones. Pero yo quiero que ustedes asocien la ley de Fick de este modo, porque podría darse el caso de que hubiera un perfil de temperatura, entonces la concentración no sería constante, pero sí las concentraciones de I serían constantes. Bueno, digo, lo que vamos a tener en cuenta como fuerza impulsora es diferencia de concentraciones relativas, o sea, diferencias eh, de fracciones molares entre un punto del espacio y otro, y eso es lo que me genera la posibilidad de que haya transferencia. Bueno, recordemos entonces ahora que a la ley de Fick, a este J, flujo, moles de A por unidad de área por unidad de tiempo, lo relacionamos precisamente con el flujo asociado a esta velocidad, a la velocidad de difusión. Entonces, la concentración por esa velocidad me va a dar el flujo de A y eso es igual a la ley de Fick. Repito, flujo de A, moles de A por unidad de área por unidad de tiempo. ¿Sí? Este flujo de la ley de Fick está asociado a la velocidad de difusión. Bueno, como acá estoy en A, me tendría que parar acá. Esta es la diferencia de velocidades relativas entre la especie A y la velocidad media del sistema, multiplicado por la concentración de A, me daría el flujo en base molar. Esto es igual a la ley de Fick. Entonces, una manera de llegar a la deducción que vimos la clase pasada es partiendo quizás desde esta gráfica y diciendo la velocidad de A, estoy considerando solo una dirección, la dirección X, pero se puede directamente plantear para todas las coordenadas del espacio. Ustedes, es más fácil para mí y creo que para ustedes también pensar en 1D por ahora. La velocidad A, esto es algo vectorial en el sentido de decir va a ser a la velocidad media más esa velocidad de difusión que es la derivada, la diferencia entre VA y la velocidad media. Acá estoy viendo que lo voy a corregir. Esta B tendría que ser B mayúscula. ¿Sí? Sí, esto es obvio, ¿no? Porque es B mayúscula más B sub A menos B mayúscula, o sea, se cancela, pero desde el punto de vista del armado de los vectores es pensar que tengo, me paro acá, que es B, y le sumo la parte correspondiente a la velocidad de A, entonces me va a dar la velocidad de A. Esto es respecto a un eje fijo, este pedacito sería el eje móvil parado con la velocidad media del sistema. Multiplico por CA y entonces paso de velocidades a flujos molares. Bueno, y acá trabajo esta expresión, ¿por qué? Porque este pedazo que está acá es la ley de Fick. Recuerden, la ley de Fick es concentración total, moles totales por unidad de volumen. Este es el coeficiente de difusividad, ¿sí? Que en forma general puede ser, es la difusividad de A en el medio. Pero si yo tengo solo A y B, es la difusividad de A en B, que sería el caso que yo tengo acá. Bueno, a ver, ¿qué hice? Este término entonces es la parte difusiva y este término que está acá es la parte convectiva. Voy a resaltarlo. La parte difusiva, la parte convectiva, ¿sí? Analícenlo acá, vectorialmente. Esto sería todo el flujo de A que está relacionado con la velocidad de A multiplicada por la concentración. Esto es lo que yo llamo el N mayúscula de A.
moles de A por unidad de área por unidad de tiempo. Y tiene dos partes. Una que tiene que ver a la parte difusiva y la otra la parte convectiva. Eso me da todo el valor de A. Perdón, me está sonando mi teléfono. Encima es spam. Bueno, chicos, ¿me siguen? No escucharlos me parece, esto, vuelvo a siempre repetimos, esto es un monólogo, es un silencio atroz que uno no sabe si lo están escuchando o no, no les puedo ver la cara. Así que por lo menos hago una pausa y veo en qué andan ustedes. Muy bien. Y llego a la expresión con la cual vamos a trabajar ahora. Pero fíjense que esta expresión, a diferencia de lo que vimos antes, que era la ley de Fourier para calor, el flujo, en el caso de ley de Fourier, era simplemente una conductividad por la derivada. El flujo en masa va a tener dos componentes, la parte asociada a la difusividad y la parte que tiene que ver con el movimiento total del fluido, o sea, del sistema más que del fluido, o sea, tanto de A y de B. Y eso es lo que agrega complejidad. Primero, para entender realmente qué es lo que está pasando, y segundo, a la hora de resolverlo, porque la ecuación diferencial ya me va a quedar otro término ahí molestando. Ahora vamos a ver cómo afecta eso a la solución. Pero bueno, lo importante es tener presente eso. Esta es la ecuación con la que vamos a trabajar nosotros, que sería la análoga a la ley de Fourier, nada más que en masa me aparece el término convectivo, que en Fourier, por ser generalmente un sólido, no lo tengo ahí expresado. Lo que sucede acá es que yo tengo que considerar tanto A y B en su movimiento, por lo cual va a haber una velocidad media de todo el sistema, y la parte difusiva es cuando me pongo a ver solo A con respecto a la velocidad media del sistema, o solo B con respecto a la velocidad media del sistema. Bueno, ahora vamos a ir a resolver, podría decir yo, el mismo problema que resolvimos antes. O sea, lo que quiero es que se hagan una idea que desde el punto de vista del planteo es análogo. Es pensar que yo tengo un volumen de control entre dos planos de composición conocida. Lo que tenía antes era un volumen de control entre dos planos de temperatura conocida, ¿sí? Voy a tener un plano, X1, donde yo conozco las composiciones. Y como voy a trabajar en fracciones molares, sé que la suma de IA más IA y B tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, en X1 yo conozco las composiciones. También conozco en otro plano, X2, X2 desde el punto de vista geométrico es mayor, digamos, X2 es mayor que X1, y tengo la composición tanto de IB y de IA. O sea, mi incógnita, lo que yo quiero encontrar a partir de las ecuaciones del balance, es esto. ¿Cómo es el perfil de composiciones, ¿sí?, en fracciones molares de A y de B? Planteo el balance de masa general, como hicimos antes para calor. Pero ¿qué sucede? Voy a decir que estoy en estado estacionario. Voy a decir que la difusividad es constante. Y 1 y 2, o sea, lo que estoy diciendo es que las concentraciones, tanto de A como de B, en el plano X1 y en el plano X2 son constantes. El sistema es 1D, o sea, de alguna manera, como vimos antes, la transferencia, en este caso de masa, solo se da en este sentido, o sea, por cuestiones geométricas me olvido de las otras dimensiones. Además, como ahora ya estoy con mezclas, voy a decir que el sistema es homogéneo, o sea, no hay una sola fase, pensemos que tenemos acá un gas, y que no hay reacción química. Cuando yo planteo esas hipótesis, el balance que tenía antes, a ver si lo recuerdan, era la derivada de la concentración de A respecto del tiempo, igual a menos la divergencia del flujo de NA, o sea, esto sería más
el término de que reacción. ¿Qué sucede? En estado estacionario y sin reacción química, estos dos términos se me cancelan. O sea, la ecuación de partida es el balance de masa del componente A. Cancelo por estado estacionario y por no haber reacción química, además el sistema es homogéneo, entonces me queda simplemente la divergencia del flujo como condición de que tiene que ser cero. Esto es la derivada de Na, o sea, estoy en estado estacionario. El Na es constante, lógicamente que en estado estacionario, si no hay reacción química, los moles que entran por este plano, ¿sí? Perdón, no, quería hacer una flecha y me salió cualquier cosa. A ver, lo que tengo acá, digo, yo tengo acá moles de A, estoy en estado estacionario, si de acá van a venir los moles de A y van a salir por el otro plano, ¿sí? Esa cantidad de moles por unidad de tiempo tiene que ser igual. Eso es lo que me dice el balance global. Pero a su vez, como las áreas son constantes, o sea, no hay variación de área a lo largo de X, el flujo también es constante. ¿Se entiende eso? O sea, eso es importante ambas cosas. Es importante que ustedes sepan fundamentar ese concepto partiendo de la ecuación diferencial y que intuitivamente se den cuenta de que si estoy en estado estacionario, el concepto es no puede haber acumulación de A en ningún lado, porque estoy en estado estacionario y porque además no hay reacción química, ¿sí? O sea, no se puede estar generando. Si no puede haber acumulación, bueno, lo que entra por un lado tiene que salir por el otro, ¿sí? Si esta es mi entrada y esta es mi salida. Por otra parte, yo sé que la transferencia de masa se da desde la región de mayor concentración a la de menor. Con lo cual, también sé que precisamente el flujo es en este sentido. ¿Por qué? Bueno, puse acá que IA1 es mayor a IA2. Lo traté de dibujar. Bueno, pero ahora quiero encontrar el perfil. Por eso es un caso análogo al de calor. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, es plantear las ecuaciones. Sí, y bueno, es lo que ustedes van a hacer en la práctica, cuando resolvamos problemas, vamos a hacer varios. Voy a borrar todo esto que puse acá para que no se me, ¿cómo decir? Con las sucesivas diapositivas no me tape algo de lo que viene. Y entonces analicemos las ecuaciones que voy a plantear. Bueno, el tema es que tengo A y tengo B. No tengo la temperatura era una sola. Acá tengo dos especies. Entonces, tendría que plantear el balance para A y el balance para B. ¿Sí? Ya sé que NA y NB es constante. Porque si la divergencia de NA es 0, si hago el mismo análisis, la divergencia de NB va a ser 0. O sea, NA y NB tienen que ser constantes. Por otra parte, también sé que las fracciones molares, si yo trabajo con fracciones molares, digamos, en lugar de concentraciones, podría ser lo mismo con concentraciones, la suma va a ser igual a 1. O sea, que hasta acá planteé ¿cuántas ecuaciones? 3 ecuaciones. Pero ¿cuáles son mis incógnitas? A ver, le digo que son 4 incógnitas. ¿Por qué son 4 incógnitas? A ver, díganme ustedes, están ahí resaltadas en rojo, pero digamos, ¿cuáles serían las 4 incógnitas? Lógicamente, IA y B no lo conozco, o sea, no conozco el perfil punto a punto, solo conozco los valores en los extremos, pero tampoco conozco los valores de flujo, o sea, yo como antes ponía la plancha entre dos temperaturas, ahora estoy poniendo un espacio, un volumen entre dos concentraciones. Lo único que conozco son esas concentraciones, pero los flujos no lo conozco, o sea que tengo el flujo de A y el flujo de B que no conozco, y la fracción molar de A y la fracción de B que no conozco. Entonces acá ya tengo una complicación adicional, que es que planteando el problema, solo logro encontrar 3 ecuaciones y tengo 4 incógnitas, es como que me falta algo. ¿Eh? Bueno, antes de pasar a eso que falta para poder resolver, les pido que analicemos, y esto es físicamente y matemáticamente, digamos, ustedes vieron tanta matemática que la tienen que aprovechar, pero
Lo importante también es la física que hay atrás. Cuando hablo de física es el concepto de transferencia de masa. Si yo les digo, la transferencia de masa se va a dar desde el perfil, desde la zona de X1, o sea, del plano de X1 al X2, ¿sí o no? Depende de qué. Por ejemplo, si yo digo el flujo de A va a ser de X1 a X2, ¿el flujo de B cómo va a ser? Opuesto. Muy bien, María. Porque, lógicamente, las concentraciones están invertidas. Tratemos de adivinar no es la palabra, sino es pensar, bueno, qué posibilidades, qué perfiles podrían aparecer. Pueden aparecer, ¿este perfil sería válido? ¿La concentración podría ser algo así? No es válido, Daniel. Bueno, ¿por qué no es válido? ¿Qué tiene que pasar siempre? Bueno, tengo que ir de I a 1 a I a 2, y como la transferencia solo se da en este sentido, nunca puede suceder que crezca el perfil de concentraciones, o sea, o que se haga plano, digamos, porque si yo tengo un máximo, un mínimo, o se me hace plano, quiere decir que tengo un gradiente de concentraciones nulo, con lo cual ahí la transferencia sería cero. O sea, este perfil así no es válido, y que quede claro. Yo, en estado estacionario y sin reacción química, el perfil que puedo encontrar tiene que estar entre este valor I a 1 y este valor I a 2. O sea, tiene que estar por acá dentro. Ese que dibujé ahí no es válido. Matemáticamente lo que puedo decir, a ver si me recuerdan, que esa función, o sea, ese perfil, es una función monótona, estrictamente, o creciente o decreciente. ¿De qué va a depender? Bueno, si la transferencia se da de izquierda a derecha, o sea, de X1 a X2, o al revés, ¿no? O sea, si la concentración aumenta o disminuye. En el caso de A, que es el compuesto que está en mayor proporción en el plano 1, tiene que ir disminuyendo, o sea, tendría que ser estrictamente decreciente, o sea, su derivada tendría que ser menor que 0, y en sentido opuesto tendría que ser el de B, ¿sí? O sea, este perfil que está acá podría ser. Si el perfil de A tiene esta forma, ¿qué va a pasar con el perfil de B? Bueno, yo lo que sé es esto. Si tengo A, es fácil calcular B, porque tendría que ser la suma igual a 1. O sea, si yo derivo esta ecuación, lo que me dice es que si uno disminuye, el otro tiene que crecer. Tendría que ser de esta manera. Y se tiene que cumplir siempre que en cada punto X que yo me coloque, la suma tiene que ser igual a 1. Podría ser así, ¿qué les parece? O podría ser lineal, ¿verdad? Recuerden, acá lo que tenemos, ¿se acuerdan? Una es cóncava y la otra convexa. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál sería cóncava, si la de arriba o la de abajo? Sí, podría ser. O sea, la única información desde que me da el concepto de que la transferencia se da desde la zona de mayor concentración a la de menor, es que los perfiles, en este caso, transferencia de masa, sistema binario, con todas estas hipótesis, pueden tener formas que van, en cierto modo, dentro de ese rango, si quieren. Bueno, podría ser un análisis mayor, y sé que Na es constante, su derivada tiene que ser igual a 0. Si derivo esta expresión que está acá, o sea, me paro solo en Na, ¿sí? Me va a aparecer la derivada segunda. Acá IA depende de X, pero tanto Na como NB dijimos que eran constantes, entonces hay un término acá que se me anula, que es este que está acá, ¿sí? O sea, porque estoy en estado estacionario, y el área que va atravesando los compuestos, tanto A como B, no varía. Y bueno, podría llegar a analizar este término que ustedes ven acá, que es la derivada segunda. La primera pregunta que yo les digo, ¿qué pasaba con la derivada segunda para el caso de la transferencia de energía? Era igual a 0.
Con lo cual, ¿qué me decía eso? Si la derivada segunda de algo es igual a 0, esa función tiene que ser una recta. Acá no puedo decir que esto sea igual a 0, porque yo no sé ni NA ni NB. Podría darse el caso que sea igual a 0, sí. Ahora vamos a ver eso. O sea que la primera conclusión que puedo sacar con este análisis es que no necesariamente va a ser 0 la segunda derivada, con lo cual la recta no siempre va a ser una recta, o sea, podría dar una solución que no sea la recta. O sea que tenemos posibilidades distintas. Muy bien. Y fíjense que lo que importa acá para poder resolver las ecuaciones es tratar de encontrar una relación entre NA y NB. ¿Sí? Si yo diría que NA más NB fuera 0, todo esto se me hace 0, entonces ya sabría que en ese caso, que la solución es la recta. Porque si la derivada segunda es igual a 0, sabemos que la solución tiene que ser recta. Bueno, entonces para poder abordar este tipo de problemas, tenemos que relacionar los flujos de NA con NB. Y eso va a depender de la física, digamos, del problema que abordemos. Y a través de los ejemplos que vamos a ver, vamos a analizar distintos casos. Ahora yo les voy a hacer lo voy a presentar matemáticamente y después vamos a ir profundizando más con ejemplos químicos. Pero bueno, para poder resolver ahora entonces este sistema, me faltaba una ecuación. Agrego la ecuación definiendo un lambda. El lambda lo defino yo. No es una incógnita. El lambda es un parámetro, es un valor que yo elijo, que es la relación entre NB y NA. ¿Sí? No es una incógnita, es un dato. Yo voy a decir NA es 2 veces B, o voy a decir que NB es 0, o voy a decir que NB es igual a menos NA. ¿Entienden? O sea, con esta ecuación que agregué y el parámetro lambda, lo que voy a decir es la relación que voy a tener entre los flujos de NA y NB. Es un dato adicional que en general va a salir de la física, o sea, del problema que abordemos. No es que lo voy a inventar, pero va a ser dato o lo tengo que suponer por algún lado. Entonces no es una nueva variable, al contrario, es una nueva ecuación que tiene dos variables, dos incógnitas, perdón, NB y NA, pero lambda es dato. Entonces ya ahora sí puedo resolver mi problema. Acá, recuerden, yo cuando planteo el flujo de NA, pongo la difusividad de A en B. Cuando planteo el de NB, pongo la difusividad de B en A. Bueno, pero ¿qué sabemos de estas dos difusividades? Habíamos dicho que son iguales, ¿sí? Son iguales, lo habíamos demostrado, lo vuelven a ver. Entonces, ahí me queda, no son dos parámetros distintos, sino que es el mismo. O sea, sigo teniendo 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Bueno, ahora viene un poco la matemática. Voy a ir un poco despacio, simplemente. Lo que hago es ese lambda, que era NB sobre NA, lo reemplazo acá, digamos, el NB me queda lambda por NA. Acá en rojo lo que estoy indicando que serían mis incógnitas, ¿sí? Lo que no conozco. Todo lo otro es dato, la concentración es dato, sí. Si es un gas, te voy a decir la presión es tanto, la temperatura es tanto, lo conoces. La difusividad, o te la doy o van a una tabla, o la pueden calcular, o usan la ecuación de Chapman-Scott, digamos, dependiendo del sistema, pero es un dato. Lo que yo quiero encontrar es el perfil, la funcionalidad de I con la posición. Y bueno, NA sé que es una constante, o sea, es un valor fijo, no varía con la posición, pero no lo conozco tampoco. Bueno, ¿de acá qué hago? Es una ecuación diferencial que parece complicada, pero puedo despejar. Acá no, bueno, es lo mismo, ¿no? Lo de arriba y lo de abajo, yo no. Acá. ¿Cómo llego a esto? Bueno, paso todo el NA del otro lado y paso dividiendo, reagrupo, digamos, el diferencial de X lo paso del lado izquierdo, NA es una constante, o sea, no depende de X. Y del lado derecho pongo todo lo que depende de IA, o sea, me queda la expresión de este modo. Bueno, y esta es la ecuación diferencial, o sea, separo variables, integro entre el plano x1 y el plano x2. Sé que en el plano x1 la composición es IA1
y en el plano IA2 la composición es IA2. O sea, ya así obtengo una expresión un poco genérica para el NA. Sé que esto es constante, pero bueno, definiendo ese lambda, esa relación, me permite a mí encontrar la solución a la ecuación diferencial. Puedo de acá encontrar la solución a la integral. También podría, digamos, a partir de derivar el NA, llegar a una ecuación de orden 2, pero bueno, sería otro camino. Yo me voy a concentrar en esta ecuación ahora, que está acá. Y lo que voy a hacer es, le voy a dar valores distintos a lambda, o vamos a analizar distintas posibilidades para calcular esta integral. Bien. Fíjense una cosa que a simple vista no se ve tan fácil, es, a ver, si yo integro esta ecuación es 1 sobre algo, ¿no? La integral va a ser un logaritmo, ¿están de acuerdo? La integral de esto es un logaritmo. Para cualquier valor de lambda distinto de menos 1, la solución es esta que está acá. ¿Y por qué digo, qué pasa si lambda es menos 1? Bueno, acá lo que vemos es que si lambda es menos 1, acá me queda 1 menos 1, 0, me quedaría el logaritmo de 1, es como que se anula, me queda en realidad es como que se indetermina. Entonces, por eso separo la distinción de que si lambda es menos 1, voy a explicarlo ahora de nuevo, digamos, si lambda es menos 1, 1 menos 1 es 0, o sea, me queda que la integral de 1, o sea, es un caso que se simplifica, y en ese caso el flujo de A, que es una constante, toma esta forma, simplemente que depende de las diferencias de concentraciones entre un plano y el otro. Recuerden que el flujo sería positivo porque IA1 es mayor que IA2, ¿sí? En el caso que vimos nosotros, IA1 es mayor que IA2, con lo cual esto es positivo, perdón, esto es negativo, con el menos de adelante se hace negativo y esto es positivo. ¿Sí? Si el lambda es menos 1, esto se me simplifica, la integral me queda eso. Pero también, si yo digo que este I sub A tiende a 0, físicamente, ¿qué querría decir? Que la solución es diluida, que la concentración es chiquitita, menor a 0,01. En ese caso también me queda esta expresión para el NA. Matemáticamente tenemos la misma solución, el mismo perfil. Ahora vamos a ver las gráficas. Pero conceptualmente son cosas distintas. Uno dice que la relación de flujos entre NA y NB es menos 1, y el otro dice que IA tiende a 0. Y el otro caso sería el caso más general para cualquier relación lambda, me aparece el logaritmo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? Esto es matemática, pero bueno, es una cuestión general. Lo que yo hice en este ejemplo es, partiendo del caso general de tener dos planos de composiciones conocidas, ahora vamos a analizar los casos particulares. Lo primero que vemos es que a diferencia de transferencia de calor, no voy a tener una sola solución posible. O sea, tengo que agregar, no, lambda es una relación, perdón, NB, sí, bueno, pensando que B y A se dan en sentidos opuestos, podría decir que es negativa, pero también podría ser cero, porque acá Franco preguntó, ¿lambda va a ser siempre menor que cero? En general podría decir que sí, pero ahora vamos a ver el caso de que también podría ser cero. Bueno, ahora, esto es como matemático y un poco, bueno, lo importante es cómo uno puede llegar a estas expresiones, y ahora vamos a ver los casos en particulares.
El primer caso que vamos a ver es ese caso de que lambda sea menos 1. Caso que lambda sea menos 1 se conoce como contradifusión equimolar. ¿Por qué contradifusión equimolar? Bueno, es pensar precisamente que el flujo de A tiene el mismo valor que el flujo de B, pero en sentidos opuestos. O sea, si yo, acá lo traté de representar, si un mol de A viene hacia la derecha, un mol de B va hacia la izquierda. Ese es el concepto, ¿no? Los flujos. Un mol de A por unidad de área, por unidad de tiempo, entonces tiene que haber un mol de B por unidad de área, por unidad de tiempo que va hacia el otro lado. Esta condición de contradifusión equimolar, nosotros vamos a ver algunos ejemplos, pero por ejemplo se asocia mucho a columnas de destilación. En una columna de destilación, por ejemplo, agua y alcohol, que yo quiero concentrar el etanol, voy a tener en la fase líquida agua y alcohol y en la fase gaseosa agua y alcohol. Entonces voy a tener flujo desde la fase gaseosa hacia el líquido y viceversa. Y esos moles se puede aplicar este criterio de contradifusión equimolar. Por eso después vamos a ver más, desde el punto de vista más físico, más químico, la implicancia de estos casos que estamos analizando. Pero recuerden esto, contradifusión equimolar. ¿Qué tengo que recordar de ese caso? Bueno, el lambda es menos 1 o decir que NA es igual a menos NB. ¿Sí? Quizás es esto lo que tienen que recordar. Los flujos, sistema binario, son de igual valor pero en sentido opuesto. Si yo representaría mediante vectores los flujos, lo que voy a tener primero es que la velocidad, esa promedio entre los dos, va a ser cero. O sea, lo único que voy a tener es como difusión pura. Como tengo esa difusión pura, o sea, este término que era el término advectivo, ¿se acuerdan? O convectivo de la parte de difusión, se me anula. ¿Por qué se anuló? Dije que NA es igual a menos NB, o sea, NA menos NB más NNB se hace 0, o sea, esto es 0. Como este término se me anula, fíjense que la ecuación que me queda ahora, que es esta parte nada más, es similar, o sea, es idéntica matemáticamente a la de calor, o sea, ¿qué voy a tener entonces? Voy a tener rectas. Recuerden, y esto es lo que quiero que les quede grabado porque he hecho preguntas a veces y les cuesta asociar eso. Cuando estoy en el caso de contradifusión equimolar, hay que recordar que NA es opuesto en sentido contrario a NB, pero igual valor. La ecuación diferencial que me va a quedar se me va a simplificar y los perfiles, si yo los dibujara, van a ser rectas. Es el caso en el cual los perfiles son lineales. Si trabajo la ecuación diferencial, lo que voy a encontrar es que el flujo va a depender de la concentración total y de la difusividad. Y acá tengo, como en el caso del calor, un delta I sobre un delta X. El perfil, bueno, si hago el trabajo algebraico, eso lo ven ustedes, me preguntan si no les salen, pero bueno, dejé un poco la matemática que es pasaje algebraico nada más, es la ecuación de una recta, ¿sí? Fíjense que esto acá está un poquito enmascarado, pero bueno, es IA1 menos el X, si yo voy variando, bueno, va a ir disminuyendo el perfil. Si hago 1 menos este, me daría IB, bueno, me quedaría el otro perfil. O sea, uno disminuye, el otro sube. Y también pensar esto, ¿no? Los flujos son iguales en sentidos opuestos. Ahora bien, el otro caso que se puede dar es sistema diluido. En sistema diluido, matemáticamente tenemos el mismo resultado que recién, pero conceptualmente es distinto. ¿Se entiende? O sea, lo que digo cuando tengo el sistema diluido es que el IA es el que tiende a cero. O sea, la concentración de A es muy chiquita comparada con el B. Entonces, matemáticamente, en realidad yo no estoy tachando esto, sino lo que estoy tachando es el IA. O sea, digo, este IA es cero, con lo cual todo el término se me cancela. Todo esto se me cancela porque, bueno, esto se hace cero. ¿Sí? Esto es lo que tiende a cero. Me queda nuevamente una expresión más sencilla para integrar y nuevamente me queda
una recta y el flujo. Vuelvo a hacer la pregunta que hice para calor. El perfil depende solo de las fracciones molares en los dos planos, no depende de la difusividad. O sea, si yo modifico la presión y la temperatura del sistema, ¿sí? El perfil sigue siendo igual, no me cambia. ¿Pero qué me va a cambiar? El valor de la cantidad transferida. Porque por un lado va a afectar la difusividad, habría que ver, recuerdan que la difusividad aumenta con la temperatura, pero disminuye con la presión. Y por otro lado, la concentración total también va a tener una relación con P y T, dependiendo de si es un gas real o no. Un gas ideal, digamos. Pero lo importante es eso, el perfil es independiente de la difusividad, o sea, el perfil que voy a obtener depende solamente de los valores en los planos de entrada y salida. Y el flujo sí, o sea que cuando yo toque de algún modo la difusividad o la concentración, aumento la transferencia. Bueno, entonces, dos casos, contradifusión equimolar y sistema diluido. Llegamos a la misma solución. En esos casos lo que yo tengo son perfiles de recta. No sé si lo notaron acá, esto está como en escala, pero no le puse valores, ¿no? Esto sería, si esto es 1, acá arriba, perdón, yo veo y ustedes no ven, ahora sí. Esto es 1, acá arriba, y esto sería 0,2 y esto sería 0,8. ¿Sí? La concentración de salida, IA disminuye, IB sube, pero bueno, podría darse el caso, por eso lo puse acá, que se crucen, digamos. Mientras la concentración de A disminuya y la de IB suba, digamos, los valores en sí son cosas independientes, no es como en la temperatura, en un intercambiador que yo tenía la temperatura de un lado y la temperatura del otro y no podía haber cruce. Acá la fuerza impulsora es el gradiente o la diferencia de concentración de IA en un punto con otro punto del espacio. No hay una fuerza impulsora entre IA y la IB, ¿se entiende? Además, siempre sé que si estoy con concentraciones, la suma tiene que valer 1. Bueno, aclarado eso, vamos al otro caso, que es el que me interesa, que es, creo que es más difícil de ver lo que pasa. Es el caso de difusión de A en B estanco, o difusión de A en película estanca, que es decir, que el flujo neto de B es nulo. Si es el caso, desde el punto de vista matemático, con ese parámetro lambda, cuando lambda vale 0. Cuando lambda vale 0, NB es lo que vale 0, pero NA sigue existiendo. Entonces la ecuación diferencial para NA toma este valor, NA toma este valor, y acá es donde se complica un poquito, digamos, en el sentido que tengo la parte difusiva, pero el hecho que NA difunda, digamos, NA está difundiendo por acá, genera un flujo efectivo de la mezcla, digamos, porque NA está yendo para este lado, pero NB netamente no tiene flujo, con lo cual, a diferencia del caso anterior, tengo una velocidad de flujo, digamos, en el sentido total entre x1 y x2. O sea, me quedan ambos términos. Cuando yo integro, por la presencia ahora de este término, bueno, es el caso donde me aparecía el logaritmo. Pero es un caso particular porque lambda vale 0, con lo cual se simplifica la expresión. Perdón. Y lo que tengo es que el flujo, nuevamente, depende de la concentración, depende de las difusividades, también va a depender lógicamente de las concentraciones entrada y salida, y el perfil es un poquito más complicado quizás de obtener, pero bueno, tiene esta forma. Esta forma es como una I que es igual a función potencial. A ver, ustedes I es igual a una A por B a la X, creo. Algo así sería la forma.
Si despejo de acá el día, puedo tener, digamos, el perfil, digamos, para poder graficarlo. Podría tener una curva parecida a lo que yo pongo en este lado, ¿no? O sea, ya no va a ser una recta, va a tener una curva. Bueno, dependiendo de los valores, puedo tener algo así o puedo tener algo como lo que están visualizando ahora ustedes, ¿sí? Bueno, lo que tengo que tener presente, recordar es esto, que cuando la relación de los NA y los NB ya no son iguales y de signo opuesto, o sea, cuando ese lambda es distinto de -1, ya no tengo rectas. Y este caso que es importante, y ahora voy a explicar por qué, es el caso de difusión de A en B estanco o en película estanca, flujo neto nulo. Quiero que presten mucha atención, después lo van a pensar y lo van a analizar. En realidad quiero que se queden con la idea para que la mastiquen, pero algo que a veces no se ve tan claramente, es que yo estoy diciendo, B es estanco, quiere decir que B está quieto, B es nulo, o sea, no tengo velocidad de B, cuidado. Lo que yo digo es que el flujo neto de B es nulo, o sea, lo que yo llamé NB es cero. Cuando yo me pongo acá, en la ecuación que establece el flujo de B, el flujo, hay dos términos. El término difusivo y este término que sería la parte advetiva del flujo de B. Estos términos no son cero, sino ¿cómo serían? Iguales en módulo, ¿sí? Iguales pero de sentido opuesto. Lo que está diciendo acá es que tengo difusión, o sea, si yo les pregunto, en el caso de difusión de A en B estanco, ¿hay flujo difusivo de B? Sí. Fíjense que además tengo un perfil de concentraciones de B, con lo cual hay flujo difusivo de B. Pero entonces, medio confuso, no estoy diciendo que B es estanco. Lo que estoy diciendo con B estanco es que su flujo neto es nulo. Lo que va a pasar es que, piénsenlo así, A difunde. Y al difundir, de alguna manera, genera un movimiento advectivo. Es como que en ese movimiento advectivo o convectivo de A, arrastra moléculas de B. Por el hecho de que A se mueve. Es como cuando estamos en un colectivo repleto o en el tren repleto, se sube alguien que quiere ir al medio, y bueno, yo me tengo que mover para dejarle lugar a él, digamos. Uno podría pensar que yo estoy estanco, lo que pasa es que yo me muevo y hay otra persona que ocupa el lugar que yo tenía. O sea, lo que está pasando acá es que hay una molécula de B que se está moviendo en la dirección en la que se mueve A, y al mismo tiempo hay una molécula de B que se mueve en la dirección opuesta por el gradiente de concentración de B. Entonces eso hace que el efecto difusivo con el efecto convectivo se anulen. Entonces puedo decir que su flujo neto es nulo. Y parecería que B es estanco. Si yo soy el observador parado en un eje fijo, y no lo voy a ver que se mueva. Porque estas dos componentes son de igual módulo, pero de distinto sentido. Ahora, si me paro sobre el mismo B, digamos, depende de dónde me pare, digo, voy a ver que puede haber algo de difusión de B y algo de movimiento objetivo de B. Pero bueno, es importante esto, que no asocien el hecho de B estanco o B nulo, en este caso, a que en realidad no hay movimiento de B, o sea, hay un movimiento que se anula, digamos, pero hay una molécula de B que se mueve por difusión y al mismo tiempo hay moléculas de B que se mueven por convección en sentidos opuestos. Bueno, este caso, para que lo tengamos presente desde el punto de vista físico, es el caso que se puede dar en las columnas de absorción. Las columnas de absorción, voy a hacer un ejemplito sencillo. Vamos a poner la famosa, no sé, una película de líquido que cae. ¿Sí? Esta sería la película de líquido.
Supongamos que esto se mueve así. Y yo tengo, imaginemos que voy a dar oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? El nitrógeno y el oxígeno, bueno, si esto fuera agua, la solubilidad del nitrógeno en agua es muy baja. O sea, yo puedo decir que el nitrógeno no se disuelve en el agua, pero el oxígeno sí. O sea, si yo tengo en contacto oxígeno con nitrógeno en una corriente de agua, lo que va a pasar es que va a haber un flujo de oxígeno en ese sentido, o sea, desde el seno del gas hacia el líquido. Entonces voy a tener, si este fuera mi plano X1, y en el seno de mi gas el plano X2, ¿sí? Una concentración de oxígeno alta en el seno y una concentración baja sobre la interfase líquido-gas. Esa concentración, después lo vamos a ver, la podemos relacionar con la solubilidad del oxígeno en el agua. Pero desde el punto de vista de lo que vimos recién, es como que podríamos resolver el perfil pensando que tengo dos planes de concentración conocida, la concentración en la interfase y la concentración lo que sería en el centro, en el núcleo, en el seno del gas. Pero ¿qué pasa con B? B sería el nitrógeno. B no puede penetrar a el líquido, con lo cual su flujo neto termina siendo cero. Se entiende que al estar el nitrógeno no ser soluble en el agua, no se va a generar un flujo de nitrógeno hacia el agua. O sea, el nitrógeno se comporta como este criterio va a estar estanco. ¿Sí? O sea, va a haber un perfil, sí, va a haber un perfil, va a haber difusión del nitrógeno desde X2 a X1, pero al mismo tiempo va a haber un movimiento advectivo hacia el otro lado, digamos, que va a compensar ese caso. Bueno, entonces, el caso de contradifusión equimolar se asocia con una destilación. El caso de película estanca, que tiene que ver con esto de considerar uno de los compuestos con un flujo nulo, un flujo neto nulo, lo podemos encontrar en columnas de absorción. Bueno, chicos, por hoy terminamos. Espero que les haya sido útil. Lo revisan. Vamos a encarar en las próximas clases ejemplos más concretos, ya dándole una geometría, el problema de la probeta de Stefan, otro problema de contradifusión equimolar, pero me pareció útil hacer esta clase introductoria analizando bien estos casos, y recuerden ustedes eso, o sea, en general vamos a poder establecer dos regiones donde conocemos las concentraciones, pero los perfiles que se desarrollen van a depender de esa relación entre el flujo de A y B que yo pueda establecer, que dependiendo de la física, voy a poder decir. El último ejemplo que no incluí, voy a ir a la diapositiva, es este. Bueno, a ver si alguien se anima a decirme, ¿qué pasa para un lambda distinto de los casos que analicé? O sea, si el flujo de NA y el flujo de NB no necesariamente son de igual sentido y sino opuesto, o el NB es cero, sino que este caso general acá. Bueno, ¿cuándo se puede dar eso? Cuando tengo una reacción química en una superficie, por ejemplo. Voy a tratar de dibujar. Supongamos que yo tengo una superficie sólida, entonces tengo una interfase gas líquido, gas sólido, entonces yo tengo, por ejemplo, A y B. Lo que va a pasar es que el gas A va a viajar hasta la superficie, que sería la interfase, y en la interfase ocurre la reacción. La reacción, imaginemos que sea así. Una molécula de A me va a dar dos moléculas de B. Es un 2 esto. Entonces,
A llega a la interfase, imaginemos que instantáneamente se produce la reacción y se generan dos moléculas de B. Entonces, si yo me paro en dos planos, que me va a convenir poner uno de los planos sobre la superficie, después vamos a ver el ejemplo. A lo que voy es que en este caso, ¿sí? En este caso, el lambda va a ser, ¿cuánto? A ver. Yo estoy diciendo que por cada mol de A que va para allá, en sentido contrario vienen 2 moles. ¿Positivo o negativo, Franco? Bueno, dependiendo de los signos y demás, porque bueno, si acá el A va para aquel lado, como que el flujo de A puede ser negativo y el flujo de B puede ser positivo, pero sí, sería -2. ¿Está bien? Cuidado con esto. Sí. Por cada mol de A se generan 2 de B, o sea que por cada mol que atraviesa este plano, tienen que venir 2 moles de B. Y en ese caso, bueno, la solución es esta y acá iría el lambda -2. En la práctica ustedes van a partir de la ecuación diferencial, van a decir que la relación es 2 y van a resolver todo. ¿Sí? Bueno, y dependiendo después de las distintas reacciones que yo pueda tener acá, puedo generar distintas combinaciones. Y con esto, lógicamente, al ser el lambda distinto de 0 o distinto de -1, voy a tener perfiles que se van a asemejar a esto, pero no va a ser esta la solución, porque va a aparecer el lambda ahí adentro. Bueno, chicos, en resumen, es el primer ejemplo de transferencia de masa, que el objetivo es encontrar un perfil, o sea, punto a punto cómo varía la fracción molar. A diferencia de lo que vimos antes, y como tenemos dos especies, A y B, para poder resolver estos problemas aparece esa relación entre el flujo de uno y otro para poder abordarlo. Entonces, dependiendo de esa relación, vamos a ver esos casos, flujo en película estanca contra difusión equimolar, y sistemas reactivos donde la estequiometría de la reacción me define esa relación de flujos. Por mi parte, terminamos, son -10, si hay alguien de la práctica, imagino que 19 y algo arreglarán. Ahí arrancó Nico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, arrancamos a las 7. Hola, Acá, en esta misma reunión. En esta misma reunión. En este mismo lugar. Buenas noches a todos. Bueno, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, algo, bueno, retomamos, la semana que viene no, la otra, y vamos a ya ir a empezar vamos a repasar esto, en el sentido de que van a aparecer de nuevo las ecuaciones y demás. Silencio total. Bueno, saludos entonces, yo me tengo que desconectar, no voy a seguir porque voy a tomar un curso de cómo evaluar en forma virtual para ver si podemos rendir más adelante. Bueno, nada, saludos, buen fin de y seguimos en contacto. Buen fin de...